Gracias te damos. Es la palabra del Señor, por eso a veces la gente, mismo los hermanos que entran aquí, y ha pasado, mi hermano, que gente que usted conocía que antes tal vez lo miraba o estaba en el mundo, estaba perdido, aleluya, y un día conocieron a Cristo, y usted un día en un lugar lo ve predicando el evangelio, pero este no era el que se costeaba allí en la esquina, este no era el que se drogaba, este no era el que, alabado sea, hacía mal en el barrio y peleaba, pero un día, aleluya, llegó tal vez al barrio, a un lugar, en una plaza, se paró y habló del poder de Dios. Amén. Algo pasó, y eso tiene que suceder en nuestras vidas. Algo ha pasado o ha acontecido, que por algo estamos hablando, por algo estamos predicando la palabra de Dios. La gente tiene que notar eso. La Biblia habla de el apóstol Pablo. En este capítulo yo miraba que él estaba hablando ante los tribunales. Amén. Él, por llevar la palabra de Dios, aleluya, los mismos judíos lo habían llevado, aleluya, ante diferentes gobernadores, alabado sea, con cadena estaba preso y querían juzgar, aleluya, pero él apeló a ir a César, amén, al tribunal de César, alabado sea, pero pasó por mucho. Y en eso, aleluya, en esos tribunales, muchos, aleluya, se persuadían, pero otros querían condenarlo, aleluya. Mismo había una secta, aleluya, allí de religiosos que nunca aceptaron, aleluya, a Jesucristo cuando le hablaba del ministerio de la salvación, que era el Hijo de Dios, nunca, y así mismo lo llevaron a la cruz, amén. Ese mismo espíritu seguía, aleluya, pero Jesús, aleluya, dijo que cosas mayores nosotros haríamos, amén. El reino de Dios tendría que ser predicado, que él iba a enviar el Espíritu Santo, que iba a transformar vida, amén. Las promesas de Dios se siguen cumpliendo hasta el día de hoy, pero nosotros tenemos que hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida. Yo le hago la pregunta, aleluya, ¿a cuánto usted le ha hablado, sea pariente, familia, amigo, vecino, o tal vez personas que no conozca? ¿Le ha hablado de cómo era antes y cómo era hoy? ¿Le ha contado? Amén. Alabado sea el Señor. La gente necesita saber qué pasó en nuestra vida. Amén. ¿Qué sucedió? No, porque yo bueno, ahora quiero ser bueno. No, algo sucedió. Algo fue cambiado. El apóstol Pablo, la gente le tenía miedo. Era Saulo antes. La gente le tenía miedo. Mismo dentro del pueblo. Alabado sea el Señor. Él seguía las iglesias. Él ponía cristianos. Él pidió autoridad y carta, aleluya, para meter y encarcelar preso. Él estaba en la muerte de Esteban y se gozaba persiguiendo cristianos. Él vivía una vida religiosa. Él no conocía a Jesús. Nadie le había hablado. Él solamente había sido educado, enseñado por la ley o por esas cosas como los fariseos. Aleluya. Y nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. Pero quiero mostrarle, aleluya, que ante los tribunales, porque Jesús mismo le dijo, van a ser perseguidos, van a llevarlos ante tribunales. No van a querer matarse, a mí me parece que ustedes más. A Jesús lo llevaron ante tribunales, ante reyes, ante César, ante alabados, para condenarlo. Jesús ya le había advertido a ellos, a ustedes también. Pero ustedes no se preocupen, porque yo les voy a dar. Ustedes no van a, aleluya, el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que Pablo aquí está testificando. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Pablo tuvo un encuentro con el Señor.
Y yo te pregunto, ¿has tenido un encuentro con Dios? ¿O solamente vienes a la iglesia a recibir y está todo bien y está todo, pero mi hermano, realmente necesitamos muchas veces tener un encuentro con Dios? Amén. No ser convencido, no ser un religioso, no voy, no. Hoy me encontré, llamé a una persona que me dijo, pastor, no he ido a la iglesia por tal motivo, no de aquí, no. Amén. Porque sufro de estado depresivo, 2x3, y perdí la pastilla. Y hasta que se me acomoda el cuerpo, hasta que ya conseguí la pastilla y ahora se me acomoda el cuerpo, voy a empezar de vuelta a ir de a poquito. Pero ante eso, pastor, quiero decirle que estoy tratando de llevar a mis hijos de a poquito, empezar de vuelta a la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque durante mucho tiempo mis hijos iban a la iglesia, y allí en la iglesia, el pastor allí muchas veces les exigía que tenían que estar, a veces, todas esas charlas se conversan, que tenían que estar los domingos y todos los domingos en la casa del Señor. Y llegó un momento que mis hijos durante un tiempo, pero se cansaron. Amén. Se cansaron porque todos los domingos, una vez el domingo, todos los domingos tienen que ir. Y se cansaron. Ahora yo estoy de vuelta enseñándole, porque a veces pasa. Y dije, bueno, vamos a empezar a cada un mes, 2 meses. Y si van a un mes o 2 meses, capaz que ahí comienzan de vuelta. Y yo le dije, hermano, lo importante de todas estas cosas, esta conversación, quiero decirle, aleluya, que a veces podemos llevar a nuestros hijos, podemos poder, pero si no nos encontramos con el Señor, si no tenemos una relación con Dios, es muy difícil. Y necesitamos un encuentro personal con Dios para que nuestra mente y nuestra vida cambien. Podemos estar años en la iglesia, pero necesitamos tener un encuentro con Dios para que nuestra vida cambie. Porque el Espíritu Santo es el que convence del pecado. El Espíritu Santo te va a poner el deseo de estar en la casa del Señor. El Espíritu Santo te va a poner el deseo de buscar del Señor. El Espíritu Santo te va a poner el deseo de servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque tuviste un encuentro con Dios. Porque Dios cambió tu vida. Porque ya no te predicaba, si no tuviste, Dios habló. Porque Dios habla. ¿Cuánto dicen amén? Dios habla en su palabra. Y eso, mi hermano, es un encuentro. Ya no vas a pensar lo mismo. Porque cuando no tenemos los jóvenes, es difícil. Los jóvenes comienzan. Todos nosotros fuimos jóvenes. Amén. Y es difícil, sí. Pero tenemos que enseñarles que sin Cristo, que un día llegará el tiempo. Porque todos tuvimos tiempo. Hoy vemos mucha gente, muchos jóvenes perdidos. Oramos por ellos. Pero sobre todo por eso, Señor, llégale, visítale. Que ellos puedan tener ese encuentro contigo, lo mismo que un día yo lo tuve. Para que ellos sean transformados, para que ellos sean cambiados. Para que después de ese encuentro, ellos le puedan hablar a otros jóvenes de donde tú los sacaste. Amén. Y puedan testificar. Porque Dios quiere que nosotros seamos testigos de su poder. Es la forma de la vida de Cristo. Podemos predicar, pero primero tenemos que dar nuestro testimonio de donde Dios nos sacó, hablarle. Que también estábamos en esa situación mucho. Otros estaban en los vicios, en el alcohol, en la prostitución, todas esas cosas. Pero un día, nuestro Señor llegó a nuestra vida y cambió nuestra vida. A mí me gustaba estas cosas, me gustaba. Alabado sea el Señor, el baile, la pachanga, todas esas cosas que a los jóvenes les gusta, ¿verdad? Vivimos disfrutando. Pero ¿sabe una cosa? Llegaba un momento que cuando estábamos solos nos sentíamos vacíos. Y llenábamos un espacio los domingos. Al otro día, lo mismo. Hasta que eso fue creciendo. Y nos satisfacía lo que necesitábamos. Pero un día Dios vino a mi vida, cambió. Y ya no tenía la necesidad. Amén. De por una noche, sino con Cristo estamos gozosos todos los días. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla que Pablo no le fue fácil. Se lo llevaban, hermano,
preso, estaba preso. Y lo llevaron a diferentes ciudades, a diferentes gobernadores. A veces lo salvaron porque los mismos querían matarlo, pero lo salvaron. Y él era ciudadano romano, aleluya. Y pasaron por alto eso, aleluya. El ciudadano romano tenía que tener testigos. Y no era así nomás que se lo enjuiciaba, tenía que tener testigos. Pero sin embargo pasaron por alto. Pero él sabía y estaba seguro. Por eso pidió defensa para ir hasta César, por ser juzgado. Y no le encontraban, hermano, el motivo. Pero sin embargo lo querían matar. El servir a Dios, aleluya, el enemigo siempre va a querer destruirte. Pero lo bueno de todo, que cuando tú tienes un encuentro del Señor, sabes a quién está confiando. Y que Dios guarda a sus hijos, que Dios guarda a su pueblo. Y dice la palabra del Señor en este capítulo que yo estaba leyendo, memorizando. Y Pablo comienza a relatar, amén. Allí lo llevaron ante el gobernador de Agripa, ayer el mano derecha de César. Agripa fue el hijo de Herodes, con la diferencia que el padre era un perseguidor de la iglesia, quiso destruir y murió una muerte horrible. Y sin embargo su hijo, que era él, alabado sea el Señor, escuchó el mensaje. Amén. Escuchó. Eso es lo interesante. No importa lo que estemos pasando, tenemos que predicar para que la gente escuche. Después, si quieren decidir o no, es un problema de ellos. Pero nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación. Pablo estaba llevando el mensaje de salvación, diciendo que Jesucristo murió y resucitó. Amén. Que Jesús tiene poder de la vida y de la muerte. Y muchas veces le digo, usted mismo, aleluya, porque mismo los judíos, dice, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron y lo condenaron. Y sin embargo, mi hermano, Dios tenía que hacer algo, porque Dios quería usar la vida de Pablo. Y como le decía, mi hermano, Pablo no era ningún santo. Amén. Pablo, alabado sea el Señor, lastimaba, perseguía, maltrataba y perseguía a los cristianos. Amén. El que dice está endemoniado. Alabado, sí, estaría endemoniado. Pero un día tuvo un encuentro con Dios. Amén. Y en ese encuentro su vida cambió. Por eso es importante, hermano, tener un encuentro con Dios. Por eso vemos muchos cristianos que pueden estar años, pero aún no han tenido un encuentro con Dios, siguen siendo lo mismo, un religioso. Amén. Y la religión no va a llevar al cielo. Lo que va a llevar al cielo es servir a Jesús, es ser un hijo de Dios, es predicar la palabra, es dar testimonio del poder y de la transformación. Por eso muchos de los que están aquí tal vez no entiendan eso y vienen como, ¿qué pasa? Voy a escuchar la palabra. No, tiene que haber una transformación. Amén. Qué lindo predica el hermano, la hermana, pero ¿qué pasó? Antes no predicaba nada, y antes no. Y no es que el hermano se preparó, buscó a Dios, Dios le dio palabra, le enseñó, lo capacitó para hablarle a otros, hermano, del amor, de la gracia y del perdón. Amén. Y dice la palabra de Dios allí, mire lo que dice Pablo en este testimonio relatado, dice, mi vida, pues desde mi juventud, ¿qué estaba hablando? Como era antes. Amén. ¿Cómo era antes? Por eso tenemos que predicar a otros cómo éramos nosotros antes. Dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era un fariseo. Amén. Y los fariseos siempre estaban cuestionando, criticando, que el Señor muchas veces el sepulcro blanqueaba. Amén. Aparentaban, pero por dentro, hay mucha gente que aparenta, aleluya, pero por dentro está mal. En otras palabras, fariseo.
nos comportamos bien aquí y afuera somos demonios. Alabado sea el Señor. Queremos aparentar ser buenos. Bueno es Dios, mi hermano. Amén. Y dice la palabra del Señor, los cuales también, mire lo que dice, y ahora, por la esperanza de la promesa de nuestros padres, sois llamados a juicio. Él está hablando de Jesucristo, de la esperanza que ha hecho en su vida. Alabado sea el Señor. Cosa que a veces no entendemos, aleluya. Cuando él hacía esas cosas no la apresaron. Y sin embargo, cuando cambió, porque el enemigo, cuando tú haces cosas no pasa nada, pero cuando comienzas a hacer cosas a cual no le gusta, él comienza a buscarte, a perseguirte. Pero lo bueno de todo, mi hermano, había una promesa de Dios. Habían llevado a acusar, promesa cuyo cumplimiento esperan que alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Juzga entre vosotros como increíble que Dios resucite a los muertos. Ellos no creían. Jesús resucitó. ¿Sí o no? Alabado sea el Señor. Jesús era el Hijo de Dios. Ellos, aleluya, aún no habían creído. Pablo estaba hablando su relato, su vida, cómo era antes y lo que Dios hizo. Amén. Y dice, mire lo que dice, por eso le decía que él estaba. Eso es importante, mi hermano, cuando uno tiene un encuentro con Dios, puede ver lo que Dios hizo en su vida. Hoy podemos dar testimonio cada uno de lo que éramos antes. Amén. Y conversar a los otros. Dios puede cambiar, Dios puede transformar, porque yo también tenía los mismos pensamientos, yo también tenía los mismos deseos. Pero un día Dios cambió mi vida. A mí también me gustaba esto. Pero eso me tenía atado, me tenía dominado. Hasta que un día ya dije, Señor, ayúdame. Amén. Y Dios sacó eso. Y así es, mi hermano. Cuando tú le pides, cuando tú te buscas a Dios, cuando le obedeces. El servicio es obediencia. Muchos quieren servir, pero muchos les cuesta obedecer. Aleluya. Mi alma te alaba a Dios cuando dicen gloria a Dios. Y él habla de lo que él hacía, mi hermano. En el versículo 9. ¿Cuánto ha leído este versículo? ¿Cuánto conoce la vida de Pablo? Que era Saulo en aquel entonces, pero cuando se convirtió comenzó a ser Pablo, el apóstol. El hermano hablaba de eso. Hay que conocer la palabra, hay que conocer a Dios. Amén. Mi alma, ¿cuánto conoce la conversión de Pablo? ¿Cómo le era? Bueno. Aleluya. Mi alma te alaba. Pero un día su vida fue transformada. Y eso es lo que Dios hace, mi hermano, transforma. Y cuando Dios transforma, hay cambio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un encuentro con Dios no va a haber cambio. Pero cuando conocemos a Dios, hay un encuentro, hay cambio. Aleluya. Y ese cambio no lo produce nosotros, no lo produce porque no, lo produce Dios. Porque tú le has pedido al Señor que te cambie, que te transforme. Tu manera de hablar, tu manera de pensar. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Yo si el voy a hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de la. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos. Había poder de los príncipes sacerdotes. Y muchas veces castigaba a la sinagoga. Lo forcé a blasfemiar. Mira, hermano. Él daba lo que él hacía. Mira lo que dice. Y enfurecido sobremanera contra las ciudades extrañas. Aleluya. ¿Cómo era la vida de este hombre? Qué lindo que nosotros también podamos contarle a otros cómo era nuestra vida antes. ¿Cuántos dicen amén?
para que otros conozcan el Evangelio. Tal vez otros no se persuadan, tal vez otros lo ignoren, pero lo importante es hablar de Jesucristo, es hablar que existe Dios, que Dios es real. Amén. Y dice la palabra del... Y él comienza a relatar su convicción o conversión. Su conversión, porque muchos son convencidos. Dios no quiere decir. Dios quiere vida transformada, convertida. Amén. ¿Para qué? Para servirle. Y los obreros son pocos. Amén. Y Dios conoce la miel, pero también conoce a aquellos que están dispuestos, los obreros que están dispuestos. Dice que Dios amén, con poderes. Él iba ocupado, pidió carta, con todo. Acá ahora sí voy a hacerlo. Los cristianos van a saber quién es Pablo. Amén. Mi alma te alaba. Dios. Mucho más grande que... Y dice amén. ¿Me escuchan así? No deje de alabar a Dios. Ahí comenzó a hablar de quién, mi hermano. ¿De quién comenzó a hablar? ¿Cuánto hablan de Jesús en estos tiempos? De lo que hizo en su vida. ¿Usted le ha hablado? Amén. Es importante hablar de Jesús. Hablamos de tantas cosas y a veces no tenemos un pequeño espacio de hablar de Jesucristo, porque podemos hablar de todo lo que está pasando, ¿verdad? Nos sentamos, para qué tremendo, y esto, y esto, y esto, y esto, y hablamos, y hablamos. Hablemos de Jesús que da paz. Hablemos del Señor que da seguridad. Que estas cosas que están sucediendo, la iglesia no tiene que tener temor. Si Dios ya nos había advertido, tenemos que estar velando, que tenemos que estar orando, tenemos que estar preparados porque Él puede venir pronto. Pero tenemos que también hablarle a otros que Dios les siga amando. No importa la condición, que vengan a Cristo, que se arrepientan, porque Dios tiene misericordia y perdón para todos. ¿Cuánto dicen amén? Así como lo tuvo con nosotros. Empezamos a contar nuestro testimonio. Cada uno, yo le pregunto a ustedes, comience a comentar lo que era en su juventud. Estamos hasta haciendo vigilia aquí. Amén. Estamos haciendo vigilia. Porque de cuánto Dios nos ha librado. Y lo que éramos antes. Y si sigues haciendo lo mismo a lo que era antes, bueno, pídele al Señor que te cambie. Pide que Dios te transforme. Porque el encuentro con Dios es eso, mi hermano. Amén. Y dice la palabra del Señor
Que ahí comenzó a hablarle de este Dios tan grande y lo que le había acontecido a él. Y dice allí, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que decía, una voz que habla. ¿Dios habla o no habla? ¿Cuánto dice el amén? Dios habla, mi hermano. Oí una voz que habla. ¿Cuánto han escuchado la voz de Dios? ¿A cuánto Dios le ha hablado? El pastor dice, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado, Dios. Aleluya. Dios habla sus palabras, ¿sí? Y Dios me dijo, pero sigue siendo lo mismo. O sea que Dios habla. Y cuando Dios habla, cambia. Yo siempre le digo el testimonio mío, mi hermano. Cuando los pastores en aquel tiempo me dijeron, bueno, nosotros tenemos que ir para otro lugar, necesitamos que tú estés pastoreando en este lugar, que te quedes aquí. Yo dije, pero necesito confirmación. Se quedaron los pastores en mi casa, me acuerdo. La pastora estuvo orando ahí y yo estaba con esa, yo necesito que Dios me hable. Sí, de pastorear. Mi señora no quería en ese tiempo nada. No vas a agarrar, estás loco. Y 3 veces le había dicho no al Señor. Amén. El Señor me llamó, aleluya. Me acuerdo cuando nos presentamos, que pasó la circunstancia que me pasó, nos presentamos. Y yo me presenté a la junta y le digo, mira, no es el tiempo mío, pero estoy dispuesto cuando Dios me llame. Porque muchas veces Dios le habla y ya le habla que va a ser siervo para todo, y ya mañana ya quiere y después termina. Hay que esperar el tiempo, porque lleva un proceso, usted tiene que aprender. Amén. Y no todos son llamados. Y dice la palabra del Señor, mi hermano. Y bueno, como le decía, hasta que un día unos tercos, ¿vio? El llamado del Señor y estar a cargo de una obra no es fácil. No parecía, mira, no. Hay un compromiso con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un compromiso no con el hombre, sino con Dios. Porque Dios le pone una gran responsabilidad y usted va a responder por cada uno. Amén. Y dice la palabra del Señor y lo que enseña. Mi hijo Pablo le decía, cuídate de lo que enseñas, lo que predicas. A Timoteo. Amén. Pero exhorta, reprende, que parte. Amén. Que el pastor reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios. No reprende cualquier cosa si no está en la palabra. Amén. Y dice la palabra que él comenzó, aleluya. Y dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, lo llamó por nombre, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Y dice que él estaba ahí. Aleluya, imagínese, mi hermano, una luz grande que le hable de esa forma, aleluya. El temblor, el miedo, aleluya. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No era los cristianos que lo encerraban, no era los hermanos. ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesús. Cuando te persiguen a ti, no te persiguen a ti, le están persiguiendo a Dios. Amén. No te preocupes. Dios está con nosotros. Cuando tú te levantas contra un siervo, con los siervos, aleluya. No es contra el siervo, es contra el mismo Dios que tú estás persiguiendo. Aleluya. Y dura cosa caer, aleluya, bajo la mano de Dios, aleluya. Yo no quiero caer. ¿Cuánto dicen amén? Yo no quiero perseguir a Dios. Yo quiero seguirle. Yo quiero servirle. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo no quiero perseguir a los pastores, a la iglesia que dice, porque a veces nosotros buscamos, mira que digamos, estamos persiguiendo, estamos esperando que algo pase, ¿ves? Queremos seguir a Dios, porque el hombre falla, muchos fallamos, pero Dios no. Dios permanece fiel a su palabra. Y dice la palabra del Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Y le sigue hablando, pero levántate. ¿Cuántos se levantan? Y ponte, siempre le digo, Dios nos quiere no sobre nuestros pies. Ponte sobre tus pies. Amén. Aleluya. Mire lo que dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. Aleluya. A ti, para poner por ministro y testigo, escuche bien, ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, aleluya, librándote de tu pueblo. ¿Cuántas veces lo quisieron matar? Aleluya, mire lo que dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, que somos nosotros, aleluya. Porque le vino a predicar a los gentiles, porque el pueblo judío no quería escucharlo a él. ¿Y Dios lo envió a quién? A los gentiles, somos nosotros. Pablo, a través de él, aleluya, llevó el evangelio a nuestra vida. Él fue un emprendedor para que otros, levantó obreros, pastores para que hoy el evangelio llegara a nuestra vida, aleluya. Lo que Dios hace, amén. Y dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Mire lo que dice. La cosa que ha visto y de aquella a la que le aparecerá a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra los ojos, para que se conviertan. Aleluya, para que abra los ojos, para que se conviertan. Alabado sea el Señor. De las tinieblas a la luz. Hay muchas personas que están en las tinieblas. Hay muchas vidas que se encuentran en las tinieblas y necesitan conocer la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A eso Dios los ha llamado. Por eso le dijo, ustedes son la luz del mundo y le he puesto para que alumbren, aleluya, no para que se escondan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi alma te alaba a Dios. Jesús le estaba diciendo, para que se conviertan de las tinieblas. El que no tiene a Cristo vive en tinieblas. El que viene a Cristo tiene la luz, aleluya. Mi alma te alaba a Dios. Le estaba dando directrices. Alabado sea el Señor. Él le estaba diciendo, mi hermano, al rey Agripa lo que iba a suceder. Que tuvo un encuentro con Dios. Aleluya. Y los que viven en tinieblas, vean la luz. Todo el mundo estaba escuchando, aleluya. No hay nadie que no haya escuchado el relato de Pablo. Pero Pablo estaba haciendo lo que Dios le había mandado decir, aleluya. Él estaba predicando. No importa, estaba encargado, estaba preso. Lo estaban llevando a tribunales. Muchos se estaban burlando. Muchos decían que estaba loco. Pero él llevó el mensaje, aleluya. El mensaje de Jesucristo. Él estaba predicando. No importa que muchos te digan que estás loco. Tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que llevar el mensaje, aleluya. Mi alma. Y allí había un mundo de fariseos. También estaban los judíos. Alabado. Estaba el rey allí. Sin embargo, aleluya, él no le importó, él predicó, le estaba diciendo la verdad. El encuentro que tuvo con Dios, por eso él estaba haciendo eso, aleluya. Y dice, librando de tu pueblo y de los gentiles. Mire lo que dice, para que sus ojos sean abiertos, para que se conviertan de las tinieblas a luz. Y no solamente dice, y de las potestades. ¿De quién? De Satanás. Hay potestades, mi hermano. De la Satanás. O sea, no en aquel tiempo, sino también en este tiempo. Potestades de Satanás. En Efesios 6 dice, porque no peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra legiones de maldad. Amén. Es lo que se mueve allá afuera, que muchos no lo ven. Potestades allá afuera. Pero nosotros, aleluya, tenemos la luz de Cristo. Los que están en tinieblas están bajo potestades de Satanás. Por eso Él está destruyendo, por eso Él hace lo que hace. Pero cuando tú vienes a Cristo, Dios te libra y comienza a hacer la luz de Él. Amén. Mucha gente está viviendo bajo potestades. Hogares están viviendo bajo potestades. Familias están viviendo bajo potestades de Satanás.
Amén. Y no pueden ser libres. ¿Por qué? Porque no quieren venir a Cristo, porque no escuchan el Evangelio. Y nosotros estábamos bajo potestades también. No creíamos que estábamos, estábamos bajo esa potestad, bajo las tinieblas. Amén. Éramos atrapados por las tinieblas de este mundo. Y no, porque nuestros ojos estaban cerrados. Y cuando el ojo está cerrado no puede ver. Cerrado espiritualmente, mi hermano. No puede ver, no, estás loco. ¿Qué hace hoy domingo? Mira, vamos a estar en casa tomando mate. Amén. Hoy es el día del niño. Voy a estar con mis hijos. Alabado sea el Señor. Pero qué mejor que cogimos este lugar hoy. Porque ya no estamos en las potestades, sino estamos en la luz de Cristo. Aleluya. Porque Dios ha transformado y convertido nuestras vidas. Ya no vivimos en la religión. Porque venir los domingos no se te tiene que formar parte de una religión. Venir todos los días a la casa del Señor es como buscar de su presencia. Es mejor es un día en tu casa que vivir fuera de ella. Amén. Qué lindo es buscar de la presencia de Dios. Aleluya. Porque nos vamos renovados. Yo le dije hoy a esa hermana y le llevé un mensaje, hermano, es bueno, yo sé lo que entiende, pero lo importante es venir a la casa del Señor a renovarse, porque en la casa del Señor recibimos fuerza, recibimos poder. Dios comienza a alumbrar nuestra vida, Dios comienza a llevar nuestra carga y salimos renovados y salimos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? El congregarse, Jesús mismo se congregaba, se sentaba. Yo el otro día dije, Jesús se sentaba en la sinagoga un grupo de gente no se reunía, y Jesús sin embargo se sentaba y escuchaba la palabra, la ley, la Torá, lo que sea, él escuchaba, y cuando le daban parte él participaba, ¿ves? Pero él dejó ejemplo que se congregaba. ¿Cuántos dicen amén? Era el Hijo de Dios, y dice la palabra del Señor que Dios le estaba diciendo para que alumbre de la potestad de la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Mire lo que dice: para que reciban por la fe en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Amén. Tenemos una herencia, mi hermano, en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entre los santificados. Santificado significa apartado. Dios nos apartó de las tinieblas a la luz. Amén. Nos apartó de la potestad de Satanás a la luz admirable de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué beneficio tenemos? ¿Cuántos beneficios nos da? A veces no sabemos eso. ¿Qué beneficios tenemos como iglesia? Aleluya. Que somos la luz de Cristo. Amén. Y que tenemos que predicar. Tenemos que hablarle de lo que éramos antes y lo que somos ahora en el Señor. Y si no le hablamos, ¿y quién irá, Señor? ¿Y quién irá a quien le predique? Pero la gente tiene que ver en nosotros la luz de Cristo. Tienen que ver en tu vida la luz de Cristo, la transformación. Cuesta, sí, pastor, cuesta, sí. Pero está en nosotros que busquemos, está en nosotros que dejemos, está en nosotros que lo entreguemos. Y que Dios ponga ese amor para buscarlo. Y que no te vuelvas un religioso, sino seas un servidor al Señor, que estés dispuesto para toda buena obra. Que cuando haya tarea o haya vigilia o lo que sea, aleluya, digas: aquí estoy, Señor, quiero estar, quiero estar, quiero estar. Amén. No entremos en eso, mi hermano, aleluya. Bueno, no, ya fui 2 veces, ya demasiado. Satanás quiere eso, hermano, que no vengas a la casa del Señor. ¿Sabes por qué no quiere que le venga? Porque quiero decirte algo. ¿Tú lees la Biblia en tu casa? Bueno, ¿qué hace tal vez? Acá no pasa eso. ¿Amén? ¿Tú oras? Muchos tal vez sí, otros no. Pero aquí ora. Enseña, por eso está, mi hermano, venir a la casa del Señor. Se enseña la palabra, se busca de Dios, se enseña cómo prepararse. Amén. Satanás no quiere muchas veces porque sabe que hay una palabra. Tal vez tú estás desanimado allí, alabado, pero vienes a la casa del Señor y Dios te da la palabra. Y nadie sabe lo que estás pasando. Pero hay alguien que sabe, ni yo, ni el pastor, pero Dios sabe. Amén. Porque el Espíritu muchas veces le revela a través del Espíritu. Es fácil, aleluya, si yo me entero de lo que está pasando. Mirá, yo voy a la casa, por eso yo no visito, no soy mucho de visitar allí, aleluya. Y dice: pastor, que bueno, voy a visitar cuando están enfermos, cuando necesitan.
Pero trato de ver ese aleluya, porque ¿sabe lo que pasa, hermano? Porque lindo aleluya, hacer amistad y es bueno, vamos a congregarnos. Pero si yo me sé su vida, después voy a predicar sobre su vida. Porque fulano, y eso no es del diablo. Amén. Tenemos que tener, aleluya, que el Espíritu Santo nos revele, nos hable, nos ministre, aleluya. Cómo está nuestra condición espiritual. Alabado sea el Señor. No enterarnos, no, el Espíritu es el que convence de pecado. Amén. Y a veces yo no sé lo que está pensando y el Espíritu Santo habla. Pero es Dios, mi hermano. Y muchas veces estoy predicando y doy un mensaje y después dice, bueno, me voy de aquí. Y me pregunta y tengo que a veces leer a ver lo que prediqué. Porque yo ni mismo, aleluya. Porque no soy yo, es el Espíritu, aleluya. No preparo el mensaje, me capacito para que Dios me hable, para que Dios me ministre, para que yo lleve, aleluya. No digo lo que a mí me parece, sino digo lo que el Espíritu me dice, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios, aleluya. Y muchas veces sí, hermano. Cuando estamos ahí, yo el otro día le dije, ayer venía conversando con Nicolás, le dije, ayer estaba cansado, llegué al trabajo, porque trabajo, hermano, pastoreo, trabajo. Amén. Y llegué cansado a las 5 de la mañana todos los días, ya saben los hermanos. Y estaba cansado, tenía que ir al parque, a la otra iglesia que tenemos allí con mi esposa. Ya mi esposa estaba preparada, yo me llegué un poquito y le comentaba al hermano, hermano, estaba cansado yo. Sí, y venía durmiendo en el auto y me dice, entra chofer ahí, poder manejarlo. Y me dice, yo venía manejando. Pero Dios me da la fuerza, hermano. Cuando uno le sirve a Dios, Dios da la fuerza. Y cuando allí arrodillé a orar, a buscar al Señor, vino fuerza. Y allí en el parque el Espíritu de Dios se movió tremendamente. Amén. Los hermanos daban testimonio. Vida ministrada, lloraban. Esas cosas que nos sorprenden, digo, Señor, gracias. Y vine renovado, amén, fortalecido. Y nos alegramos cuando Dios ministra, cuando Dios toca, cuando Dios habla, mi hermano. Esa es la tarea, hermano. Pablo, mi hermano, no importa que él estaba en esa condición, cuestionado, él sin embargo le importó predicar la palabra, darle el mensaje. Había muchos que estaban recibiendo, otros no. Pero él lo que hizo, la tarea que Dios le manda. Él habló de su vida, de su conversión, de su transformación, de lo que Dios hizo. Y por eso él quería ir ante César. Pero no solamente para ir ante César, sino también hablar allí en Roma lo que Dios había hecho. Y a veces decimos, ¿cómo Dios puede usar? Dios usa como Él quiere, mi hermano. Nos lleva a lugares que a veces nosotros ni pensamos para que hablemos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quería compartir en esta tarde, mi hermano, y decirte que comiences a predicar de lo que Dios ha hecho en tu vida, primeramente, para salvación de otro. Amén. Para cambio de otro. Si Dios tuvo que hacer algo, siempre Dios hizo algo. Hay gente que está esperando eso. A los jóvenes, a los que están aquí, aleluya, Dios va a hacer algo. A mí no me hizo, no, pero lo va a hacer. Si tú te propones, Él lo va a hacer. Amén. Si tú le buscas, Él lo va a hacer. Pero necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas escuchar que el Espíritu Santo te ministre. Amén. Porque a todos nosotros Dios nos ha hablado y nos ministra. Y yo le pregunto a los hermanos que busquen a Dios. Dios habla, ¿verdad que sí? Dios nos ministra a través de su palabra, a través de un mensaje. Dios nos habla a veces a través de una boca de un niño. Dios habla a través de la boca de un impío muchas veces. Amén. Porque muchas veces estamos haciendo cosas que no le agradan. Eso no es bueno, eso no es... Aleluya. No es el impío de Dios, muchas veces nos está advirtiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios habla o no habla? Así es Dios, mi hermano. Porque ¿sabe por qué? Porque nos ama. Porque sabe, mi hermano, que somos débiles. Pero en lo debilidad el apóstol Pablo dice, nos hace fuerte. Ponte de pie, neta. Ponte de pie, aleluya. A veces pensamos que tenemos que estar bien para predicar, tenemos que estar en una posición buena para predicar. Sí, no. Pablo no estaba en una posición para predicar buena. Estaba encarcelado, estaba en la cárcel, lo estaban acusando ante tribunales. Él se podía decir, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué? Voy a pasar vergüenza. Mira, Señor. Sin embargo, no, él tenía un alto estimo. Aleluya, aquí, aleluya. Si tú me pusiste, yo voy a hablar, Señor. Yo me voy a defender, aleluya.
porque sé que tú me vas a defender, tú vas a pelear mi causa. Yo estoy aquí puesto de pie. Yo voy a predicar de lo que tú hiciste en mi vida. Si otro lo cree o no. ¿Sabe qué cosa? Que el rey él me dice, hasta casi me has persuadido. ¿Ves? Amén. Un poco más casi te creo, aleluya. No importa, aunque no le haya creído. Pero sabe un momento que llega un momento y dice, este hombre no tiene nada que jugar. Bueno, si él pidió a César, va a tener que ir a César. Amén. Pero no tenemos acá. Yo, de mi parte, no tengo que ver. No encuentro acusaciones, pero no lo encontraban. Pero como él pidió para ir a César, bueno, vamos a llevarlo allá. Alabado sea el Señor. Eso es lo bueno de Dios. Comienza a hablarle a otro del Señor. Comienza a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que sigue haciendo. Que hay cosas que necesita cambiar, pero Dios en el tiempo lo va a cambiar.